nombre es Robert Echeverría. Para quienes no me conocen, es un placer volver a estar con ustedes, a hablar de la palabra de Dios. Hoy traigo un tema que he titulado La culpa, buena o mala. Siempre que tengo la posibilidad de hablar de la palabra de Dios y el Señor me permite hacerlo, siempre hago el hincapié en decir que Dios nos hizo como seres relacionales. Dios no nos hizo como seres individuales, sino como seres relacionales. Siempre nos hizo así. Recuerda cuando estaba Adán en el huerto del Edén, Dios hablaba directamente con Adán. No lo hizo como un objeto, como una cosa, sino que lo hizo para tener una relación con él. Y Dios vio que no era suficiente en su perfección, en su conocimiento, en su omnisciencia. Vio que no era suficiente la relación con Él, sino que también necesitaba hacer pares para que el ser humano se pudiese relacionar con otros seres humanos. Por supuesto que la relación con Dios siempre es completa, pero Él en su sabiduría y conocimiento, Él hace al ser humano no solo para que se relacione con Dios, sino para que se relacione bien con otros seres humanos. Adán, Dios hace, usted conoce la historia, Dios hace dormir a Adán, toma una de sus costillas y de ahí forma a Eva, su compañera de vida, su ayuda idónea. Pero ¿por qué fue primero la relación con Dios y Adán y después Eva? Porque ninguna relación es saludable si primero no estamos relacionados con Dios. Ninguna relación, ojo, es saludable, consistente y buena si las personas que participan en esa relación no están conectadas con su Creador. Porque solo a través de Él recibimos la capacidad de amar. Entonces Eva resultó ser hueso de los huesos de Adán y carne de la carne de Adán. Eran indivisibles, por eso eran, y hasta el día de hoy el matrimonio sigue siendo una sola carne. Resulta imposible separar amor de relación. No podemos hablar relaciones sin amor. Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto. Ninguna relación puede ser perfecta si no está sustentada en amor. En algún momento de esta historia del huerto del Edén, usted lo conoce. En algún momento Dios le da una directriz a Eva. Acompáñeme a Génesis 2, 16, 17. Leído muchas, pero muchas veces. Génesis 2, 16, 17 cita el autor de Génesis, Moisés, que escribió este libro, todo el Pentateuco. Dice: puedes comer, dijo Dios a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva viven en una época de inocencia. Todavía no tenían conocimiento del bien y del mal, pues no habían comido del fruto de ese árbol. Eran personas que vivían bajo un momento de inocencia, eran inocentes. Sin embargo, aunque no habían comido del árbol del bien y del mal, en ese momento recibieron un conocimiento de lo que tenían que hacer y lo que no debían hacer. Dios les marca la cancha y les dice: de ese no pueden comer. Les hace una advertencia y la advertencia viene seguida de una sentencia. Porque si usted lo hace, muere. Y la muerte aquí ha de entenderse como una muerte espiritual, porque el desobedecer significa pecado, y el pecado va a desconectar la relación de Dios con el ser humano.
Cuando usted atiende personas en consejería, siempre hay que detectar cuál es el pecado que está separando la relación. Siempre hay que llegar a eso. Entonces Adán y Eva comen el fruto. Usted conoce la historia. Satanás le da una propuesta y le dice: no, cuando usted coma serán como dioses. Le dice a Eva. Eva cede, come el fruto porque lo vio apetecible. Y pasaron de inocentes a conscientes. Y la pregunta es: ¿por qué si son mujer y hombre, son matrimonio, se taparon a desnudez? ¿Por qué tenían que taparse si no eran personas extrañas, si eran una sola carne? ¿Por qué les dio vergüenza ver su desnudez si eran un matrimonio? ¿Por qué? Porque el pecado avergüenza. Y el pecado, en lugar de confesarlo y decir: Señor, pequé, lo escondemos. Y lo que pasa es que a veces, como me dijo hoy alguien ayer, me decía: es que hemos metido tanto polvo debajo del tapete que ya el tapete no nos da para meter más polvo. A veces queremos esconder tanto pecado y el pecado nos avergüenza, y cuando alguien nos confronta, usted lo ve desde chiquitillos: ¿usted fue el que hizo eso, mi amor? No, yo no fui. Traemos esa naturaleza de no confesar nuestros errores, sino que caminar como que si nada ha pasado. Entonces, la conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Por eso, seamos hijos de Dios o criaturas de Dios, porque no todos somos hijos. Es hijo aquel que ha aceptado y recibido a Jesús en su corazón y se deja guiar por el Espíritu Santo. Ese es hijo. La palabra dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Pero no importa si es hijo o criatura, Dios nos creó con la idea del bien y del mal. Eso es en lo que en apologética, es decir, la defensa de la fe, se llama el argumento moral. Dios existe porque Dios le puso a la persona, creyente o no creyente, el sentido de lo bueno o lo malo. Entonces usted le dice a un ateo: para usted, ¿qué le importa a usted si algo es malo, si no tiene consecuencia, porque no hay un Dios que te juzgue? Pero por más ateo, él sabe que hay bien y que hay mal, porque Dios existe, porque Dios lo puso. Dicho esto, siempre habrá una conciencia que nos diga qué es bueno y qué es malo. Lo que sucede es que hoy en día, para poder confiar en qué es bueno y qué es malo, ya no podemos confiar en nuestra conciencia. Porque conforme avanza la sociedad, la conciencia está más cauterizada por el pecado. Y las cosas que antes conscientemente eran buenas, ahora les decimos malas. Y las que eran malas, ahora le decimos buenas. Por ejemplo, usted ahora son las fiestas como de las asociaciones solidaristas por esta época, ¿verdad? Y de repente ahí están todos los trabajadores de esa empresa y no están las esposas ni están los esposos, porque solo se le permite entrada a los trabajadores. Entonces viene una compañera y el otro le dice al otro: uy, vea qué buena está esa compañera, con el anillo de matrimonio ahí. Y el otro le dice: sí, ¿verdad? Pero ninguno se cuestiona si es bueno o malo. Para ellos no sienten ningún remordimiento, porque eso es lo normal en el mundo de hoy. Por eso ya no podemos confiar en nuestra conciencia. Tenemos que confiar solo en la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios para redescubrir qué es bueno y qué es malo. Dicho esto, ¿qué sucede con la culpa? ¿La culpa es buena o es mala? Solo imagínese que Dios no solo nos hizo seres relacionales, sino que nos hizo seres
emocionales. Dios no solo nos hizo seres relacionales, sino nos hizo seres emocionales. Dios puso en usted miedo. El pecado es vivir en temor, pero Dios le puso a usted temor como un mecanismo de defensa. Solo imagínese que yo veo un cocodrilo con la boca, con el hocico abierto, y yo le meta la jupa porque no tengo miedo y quedo sin jupa. Dios nos puso el miedo para defendernos. Dios nos puso el enojo. No es malo enojarse, lo malo es vivir enojado. Pero Dios nos puso el enojo para hacerle saber a los demás que lo que hicieron no nos gustó y que por favor nos respeten. Pero Dios también hizo la culpa. Porque la culpa es el mecanismo que nos lleva a decir, hicimos algo mal. Así como cuando una persona siente síntomas, ve una pelota que le sale y se la toca y dice, uy, esta pelota me está doliendo, tengo que ir al médico porque esto puede ser síntoma de algo malo. Así la culpa nos lleva a decir, algo está mal en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo define así en 2 Corintios 7, 8 al 10. Le invito a que lo busque, por favor. 2 Corintios 7, 8 al 10. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia sumamente desordenada. Una iglesia que tenía inmoralidad sexual, era una iglesia coda. Ni siquiera mantenían a Pablo. Era una iglesia que tenía muchos desórdenes y Pablo pasaba exhortándolos en sus cartas, en sus 2 cartas, porque resulta que la localidad de Corinto era una sociedad sumamente inmoral a los ojos de la cultura cristiana, pero para ellos era una moralidad normal. Para ellos tener una orgía era algo normal. Pero la iglesia en una sociedad inmoral tenía que presentarse pura y santa. Y le escribe el apóstol Pablo, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. En verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Gracias a la tristeza, a que el Espíritu Santo nos hace sentir mal porque hacemos algo bueno, algo malo, es que podemos acudir a Dios, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. El problema es que si nosotros estamos teniendo hoy una vida de pecado y no sentimos culpa, estamos fregados. Porque eso significa que hemos contristado el Espíritu Santo. Cuando violamos principios morales que hemos creído, la culpa nos indica que hemos hecho algo que no está bien. Pero no solamente la culpa está ahí cuando hacemos algo malo. Santiago 4:17, lo leo rápidamente para usted, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La culpa en el creyente existe cuando hacemos algo malo, pero también cuando hemos dejado de hacer lo bueno. Si usted es una persona o yo que hemos dejado de servir hace tiempo y usted no siente culpa, también estamos fregados. Porque dejar de hacer el bien es pecado. Es pecado hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. Y tenemos que sentir algo en el alma. Algo tenemos que sentir. ¿Se acuerda la escena del joven rico? Dios, yo he guardado toda la ley.
¿qué tengo que hacer, Señor, para servirte, Padre bueno? Le dice. Y el Señor le dice, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y él se entristeció. Porque él creía que la vida moral se trata de no hacer cosas malas, pero la vida moral se trata de no vivir en lo malo, pero también hacer el bien. Y podemos caer en la trampa de vivir en una burbuja y decir, Dios me ama, Dios me va a usar, me va a bendecir, porque yo no le hago mal a nadie, pero tampoco hace el bien a nadie. Y eso se llama pecado. El haber comido de ese fruto nos quitó ese estado de inocencia y nos mandó a un estado de conciencia. Por eso cuando estemos, siempre lo digo, cuando usted tiene una culpa por algo, la confiesa, hay un milagro que se produce. Cuando usted confiesa el pecado delante de Dios con un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido significa, aquí lo hemos explicado, viene del griego metanoia, que significa cambiar de dirección. Arrepentido es que yo venía por aquí, pero caigo en cuenta de que no es por aquí y voy para allá. Si usted se siente mal y sigue por ahí, usted estaba remordido, no arrepentido. Es cambiar de dirección. En ese momento Dios te perdona, borra el pecado. Y si borra el pecado, usted no es enjuiciado. Porque ¿cómo lo van a enjuiciar sin evidencia? ¿Dónde está si fue borrada? Y si fue borrada, Dios te va a sacar en cara el pecado. Dios no se acuerda porque lo borró. Hoy quiero ver con usted 3 clases de culpas de lo que es titulado la culpa engañosa. Aquella culpa que no es cierta, aquella culpa que la sentimos, pero realmente es engañosa. Mire, la primera culpa la he titulado la culpa sin arrepentimiento. ¿Me ayudan con las filminas, por favor, con las diapositivas? La primera es sin arrepentimiento, es cuando nos ponemos una careta de que las cosas están bien, venimos a la iglesia, levantamos manos, pero no queremos aún dejar el pecado que tenemos. Cuando sentimos culpa, pero no deseamos dejar ese pecado, solo nos sentimos mal. Pero estamos preocupados por las consecuencias que podemos recibir. Hechos 3:19 cita: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La culpa sin arrepentimiento se la ilustro de esta forma. Es la persona que se jaló una torta, pero no quiere cambiar, pero le da miedo las consecuencias. Se lo ilustro así. Es como decía aquel hermano mexicano: vuelve el perro arrepentido. ¿Se acuerda? Con la mirada bien tierna, con el hocico partido. ¿Y qué más? Ah, bandidos. Pero ¿qué dice el Salmo 119:7? Yo tampoco sé qué dice. Entonces llega ahí con la carita porque fue infiel ese esposo y vio que la esposa le metió la pensión. Entonces dice, vuelve con su mirada tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas, para ganarse a la esposa, para que no lo echen de casa y le quiten la pensión, pero en realidad no quiere dejar a la otra. Y en estos pecados, como la infidelidad, hay tanta baja autoestima en la persona que es víctima. Si es mujer, dice, ay, mi marido me dio vuelta. Entonces se mete al gimnasio, empieza a bajar de peso para que la vea más bonita y la desee. ¿Sí o no? Usted no conoce casos así. Y se maquilla y se pone un escote y se hace un selfie y lo publica en Facebook. Aquí radiante cada día para que el esposo, sin vergüenza, la vuelva
a desear. Se siente culpable, seguro me dio la vuelta porque me engordé. Seguro me dio la vuelta porque no lo atendí como él se merece. Si usted, aquí hay alguna persona así, usted no pecó, fue él. No es un problema suyo. Vea, tras de que va y hace, usted les está poniendo más bonita para él. No lo entiendo. Es que me ha dañado tanto que tengo la autoestima por el suelo. Cuando nuestro pastor estaba hablando del hijo pródigo, ¿se acuerda? Del hijo perdido, que recordemos que somos pueblos de Dios, que somos hijos de Dios, ¿se acuerda? El padre no va a perseguir al hijo pródigo porque el padre necesitaba que experimentara las consecuencias que es salir de la casa del padre. Tenía que experimentarlo. Nosotros como padres, como esposos, a veces queremos proteger tanto la familia que impedimos que ellos sufran consecuencias por los pecados que cometen. Entonces se hacen viejos y nunca aprendieron. Si Dios no permite quitar las consecuencias de nosotros, es porque nos ama y nos dice: vio, jugó con fuego y se quemó. Ya sabe que si juega con esto se quema. Yo lo permití para que usted no se vuelva a quemar. Es la culpa sin arrepentimiento. Es la persona que llegamos también y le damos consejería de finanzas. Vea, es que usted ha utilizado la tarjeta de crédito una y otra vez para salir a comer, para cosas que usted no tiene que usar la tarjeta. Es más, la tarjeta no se debiera de usar y trabajo en un banco. Porque todo es emergencia. Yo lo tengo para una emergencia y la emergencia es que en la iglesia lo invitaron, jale a comer y usted está limpio y le dio color y dice jale. Porque usted siente que es menos si le dice que no, aunque sean hermanos de la iglesia. Si ellos lo aman realmente, no van a dejar de amarlo porque usted no pudo ir. Sea libre, diga: no tengo plata, vieras qué rico se siente. En el no hay un poder liberador, no solo en el sí. Y si le dejaron de hablar, no eran sus amigos. Decía yo a los jóvenes este fin de semana, claro, eran 40 minutos y usted para hablar de finanzas necesita hablar días. Le digo yo: si usted va a sacar un crédito, pregúntese si a la hora de que se cumpla el plazo de ese crédito usted todavía tiene el bien por el cual lo sacó. Usted saca un crédito para ir a Europa, usted se lo consumió en 15 días, 22 días y va a durar 8 años pagándolo. Ese es un plan que se hacía con ahorro. Y usted les arregla la vida, les hace un presupuesto. Vea, esta es su realidad es en rojo, pero usted no puede dejar de pagar las deudas. Va a tener que quitar las salidas, el entretenimiento, pero ¿cómo se me va a desintegrar el hogar? Es una consecuencia. El día de mañana usted lo va a pensar. Porque usted no va a ganar más, algo hay que hacer. Entonces en un momento se sienten tristes y como el vacío no lo ha llenado Dios, otra vez vienen aquí, sacan la tarjeta y vamos a comer porque me siento muy mal. Nos sentimos mal, pero no hay arrepentimiento y Dios no puede hacer todo lo que quiere hacer porque no hay un corazón arrepentido. La segunda culpa engañosa la he titulado la culpa por no experimentar el perdón. Es la culpa en la cual usted tiene suficiente fe para reconocer su pecado. Vea, hablando siempre de este tema de infidelidad, vieras yo cómo admiro la persona que no ha sido descubierta. Llama a la iglesia. Pide consejería y cuando pide consejería dice: nadie se ha dado cuenta, ni mi esposa ni mis hijos, pero metí las patas y no lo puedo soportar. Mis palabras hacia él es: hay muchas posibilidades de restauración, porque usted sin que nadie se diera cuenta viene aquí y pide ayuda.
porque sabe que está mal. Es la culpa que sentimos, pedimos perdón, dejamos el pecado, pero no nos sentimos perdonados aún. Es aquello que usted se martilla el cerebro día a día. Si pudiera volver el tiempo atrás, Señor. Si pudiera retroceder en las páginas del libro de mi vida y volver a escribir otra historia, Señor. Pero ni usted ni yo podemos escribir el pasado, ya redescribirlo, ni podemos escribir el futuro, solo podemos tomar decisiones hoy. Dice Romanos 8, 33, 34. Hoy voy a ir rápido para que no salgamos tan tarde con la lectura de las citas. Dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dios, cuando perdona tu pecado, no va a traer a tu mente nuevamente aquello que perdonó. Pero Satanás sí lo va a acusar y le va a decir: es imposible que Dios perdone porque usted es un tortero, una tortera. Cuando sentimos ese sentimiento y ya nosotros nos arrepentimos y dejamos eso, sépalo y dígale al de la par, no es Dios el que le está hablando. No es Dios el que le está hablando. No es Dios. Y si no es Dios, es el padre de mentira que se llama Satanás. No crea esa mentira y hoy sea libre de la culpa. Ya no se atormente. Ya pasó. ¿Que hay consecuencias? Sí, pero ya el perdón está y Dios le va a ayudar a pasar esas consecuencias. Dios le va a ayudar. Y la tercera culpa es aquella culpa que existe por aceptar el legalismo. Es aquel hermano que llega, confiesa un pecado, amigo, amiga, confiesa su pecado en la iglesia, es un servidor, por ejemplo, de esta casa, entonces nos cuenta que se jaló una torta como lo hemos jalado usted y yo. Viene con la humildad, cuenta su falta y lo que hacemos en lugar de restaurarlo es ponerle una X. Y lo ponemos en un proceso, le decimos: usted no va a servir todavía porque tiene que ser restaurado. Eso está muy bien y es sabio. Pero tiene un año ya de haber dejado el pecado, de haber cumplido el proceso. Toca la puerta de un ministerio: es que yo quiero servir con ustedes. Y el líder no se lo dice expresamente, pero dice: es que usted fue el que pecó el año pasado y yo no quiero tener gente así en mi grupo. Y le ponemos una X. Y aunque él se sienta perdonado por Dios, la iglesia o las personas que habitan en la iglesia le hacen sentir no perdonado. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Y ojo lo que sigue, dice Pablo: pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Sabe qué dice? Hoy él está sentado ahí en el banco del perdón, pero cuídese usted, porque usted también puede estar algún día ahí. Y usted va a querer que lo restauren. Y usted va a querer que lo lleven a ser restaurado y no a ser condenado. La pregunta que les hago hoy: usted tiene personas que tienen una X gigante en su vida. Cuando nosotros le hacemos X a alguien, sin darnos cuenta, nos hicimos una X a nosotros mismos delante de los ojos del cielo. Y en esta culpa engañosa, traigo a usted también rápidamente 3 reacciones que necesitamos o que vemos a través de la culpa. El primero es el sentimiento de culpa que sentimos sin haber pecado. Ojo, es el sentimiento de culpa que podemos sentir
sin haber hecho algo malo. Y usted dice, ¿cómo es eso posible? Los que somos padres fallamos mucho. Solo quiero leerle este artículo del doctor Kevin Hyder, un experto en temas de consejería cristiana. Él pone un artículo en un libro de Pablo Hoff, un autor reconocido en consejería cristiana, y él dice eso, oiga, los padres no perdonadores que castigan excesivamente aumentan el sentido ficticio de culpa. En cambio, el castigo adecuado y debido, administrado con amor y con explicación, quita el sentimiento de culpa. Algunos padres no brindan suficiente estímulo, elogio, agradecimiento, felicitaciones o aprecio. Por mucho que el niño haga en la escuela, en los juegos, en los deportes o en su conducta social, los padres le hacen sentir que están insatisfechos porque no lo hizo aún mejor. El niño se ve a sí mismo como un fracaso constante y lo han hecho sentir culpable por haber fallado. Crece convencido de que si en algo no alcanza la perfección, entonces es un total fracaso. Por más que procure y aunque haga todo lo que pueda, sigue sintiéndose culpable e inferior. Y yo a este artículo le agrego esto. Esto hace que los hijos se amarguen, pierdan la alegría, se menosprecien y se conviertan en personas aún más infelices y amargadas que sus castigadores padres, porque la corrección no fue para darles esperanza, sino todo lo contrario. Recuerdo que una vez, antes los profesores eran bien crueles, yo no sé si ahora. Entonces recuerdo que había un examen de mate sonador en noveno. Y antes los profesores tenían la maña de llamar y decían el nombre de la persona, venga por el examen, pero llamaban de la mejor nota a la peor. No decían la nota, pero se sabía que el que llamaron el último le fue malísimo. Entonces ese examen de matemática era súper difícil. Todo el mundo dice, yo estaba confiado, pero no decía nada. Entonces dice, bueno, doña Zaira, si me está escuchando, que reciba al Señor. Y doña Zaira, mi profesora de matemática, llega y empieza la lista y al primero que llama, adivine quién. Adivine. Echeverría Morales Robert. Y llego yo por el examen, era un 95. Y todos mis compañeros, y el que siguió era un 70. Y todos los compañeros, uy, usted que sí es carga. Y yo me di durísimo y dije, perdón la expresión, qué caballo la que fallé. Llegué ese día, mi papá trabajaba en giras, pero esa semana estaba en casa, le llevé el examen. Papi, vea, saqué un 95, todo el mundo sonó. Y la respuesta de él es, ¿por qué no se sacó el 100? ¿Sabe qué sucedió ese día? Decidí nunca mostrarle mis exámenes a mi papá, solo a mi mamá. Hay aquí familias donde usan los hijos para que le comuniquen a la madre sus comunicados al padre. Hay familias donde el hijo le dice a la mamá, dígale a papi esto porque él algo se rompió y no le puede decir directamente al papá porque el papá es un amargado. Hay aquí hijos que tienen que utilizar a la madre intercesora por ellos porque hay un vínculo roto, porque nunca es suficiente, porque el hijo se siente mal. Son los hijos, que cuando se casan van a ser maltratados en la casa, pero no van a pedir ayuda porque dice es normal, me lo merezco, que me den la vuelta, que me maltraten, me lo merezco. Porque en la casa lo permitimos. Porque hacemos que los hijos no valgan nada. Porque nunca es suficiente, porque no hiciste lo mejor, siempre me quedas mal. Y no les aplaudimos su esfuerzo. Entonces cuando se casan llevan una vida infeliz, amargada, soportándolo todo,
porque no se sienten merecedores de nada. La segunda reacción que podemos tener es la compensación de la culpa. Ve este cuadro. Ajá. La compensación de la culpa, volvamos al ejemplo 1. Es el marido que ya no llega como el perro arrepentido. Es el marido que no ha sido descubierta su falta, pero llena de regalos a su esposa. Es súper espléndido. Él trata de compensar su falta con mejor calidad de vida. Y la esposa dice, uy, qué raro. Oye, mi marido viene y huele a la vida es bella. ¿Se acuerdan ese perfume? O huele a obsesión, o huele a diadore, o esas cosas. Palabras de mi esposa. Pero me tiene tan bien. No me hace falta nada que me voy a hacer la maje. Entonces el marido llega, uy, fui donde la otra, le compré este regalo, me siento mal, voy a llevarle otro regalo, voy a comprar 2. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos diezmar, podemos hacer todo, que si no soltamos el pecado, la compensación nunca va a quitar la culpa, porque el pecado no ha sido quitado. Y cuando suena la trompeta, perdón, nos quedamos, porque el pecado estuvo ahí. Porque la salvación no es por obras, es por gracia, para aquellos que son justificados por la fe por medio de Jesucristo, que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. No podemos hacer ley de compensación con Dios. Por eso aquí nunca predicamos que si usted da una ofrenda de $100, Dios lo sana, porque no podemos compensar los milagros de Dios, es por gracia. No son nuestras buenas obras, no pueden compensar lo malo, es la confesión y el arrepentimiento. Y la última reacción es la proyección de la culpa. Ponga atención, a mí me ha pasado, ponga atención. La proyección de la culpa es cuando usted habla mucho del defecto de alguien. A mí me ha pasado, y tengo una esposa exageradamente super mega sincera y directa. ¡Qué pereza! Y entonces yo digo, vea. Y me hace así, sí, igualito que usted. Y ella me dijo una frase, cuando uno se ciñe mucho en algo, tal vez es que uno se está viendo en un espejo. Que Dios la bendiga. Pero qué real es. Fíjese a ver, si usted algo le cae muy mal de alguien, si no es algo que usted es. Y usted le ha huido a eso y no lo quiere reconocer. Esa es la proyección de la culpa. Y termino con la última. Y esto es para todos los que servimos en esta casa, que debiéramos de ser todos los que están aquí. La culpa y el servidor. Muchos podemos servir en esta iglesia, pero dentro de la casa podemos tener una relación como esa. Muchos podemos poner una careta de la familia feliz, pero por dentro de la familia más infeliz que todas. Siempre para quienes servimos y somos casados se nos presenta un gran desafío, el desafío de que tenemos que servir sí o sí. Para aquel que ha conocido al Señor no hay opción, lo tenemos que hacer. Dios nos llamó a ser discípulos por todas las naciones, es la gran comisión que está en Mateo 28. Pero tenemos el desafío de ser obedientes a un llamado, pero también a otorgar tiempo, amor, esfuerzo a nuestra relación de pareja y a nuestros hijos. Dígame, ¿qué gran contradicción podría haber entre un consejero que sugiere a su aconsejado establecer tiempos inviolables para que hable con su matrimonio, pero él mismo tiene agendadas tantas consejerías que nunca tiene tiempo para su esposa? Muchos servidores nos hemos en algún momento de la vida desequilibrado con los tiempos.
involucrándonos más en las vidas de otros y dejándonos de involucrar con nuestra esposa y con nuestros hijos. Somos, ¿cómo se dice? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Espléndidos con los demás. Llega, es que tengo una situación. Ay, hermano, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Dios vino a restaurarlo. Dios viene a darte esperanza. No se preocupe. Llegamos a la casa y el hijo nos cuenta las cosas. Ya hay pedazo infeliz. ¿Por qué hizo eso? Venimos a la iglesia y sí, Dios te va a usar, Dios te va a proteger. Y el hijo nos cuenta algo. Qué vergüenza, no me pase vergüenzas que la iglesia no sepa lo que usted hizo. Qué rápidamente nos podemos poner una doble vida. No es necesario adulterar, ni robar, ni matar para cometer pecado. ¿Sabe? Dice el apóstol Pablo, dice, si alguien quiere ser obispo, si alguien quiere ser líder, si alguien tiene que tener un cargo en la iglesia, dice Pablo en 1 Timoteo 3, 4 al 5, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? Y el tema a preguntarse es, ¿qué padre o madre ausente podrá gobernar bien su casa? ¿Quién podrá gobernar su casa sin amor, tiempo y presencia? Conozco contemporáneos a nosotros. Téngame paciencia, ya vamos a terminar. Tengo contemporáneos a nosotros. Yo jalé con mi esposa. Teníamos menos de 20 años. Nos casamos muy jóvenes. Yo me casé a los 22 años. Y crecimos con parejas novios de la iglesia que asistíamos en aquel momento. Y todos como que tuvimos hijos. Era como cuando se ponen de acuerdo las parejas para casarse y para tener hijos al mismo tiempo. Como que era una competencia. Ay, le hicieron un té muy bonito que voy a quedar yo embarazada también. Algo así, ¿verdad? Era como una moda. Todos casados de la misma edad, todos con hijos parecidos. Y crecieron los niños en el evangelio. Y hoy en día nosotros tenemos un hijo de 20 y otra que va a cumplir 18. Y hoy en día los hijos no quieren nada de la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia porque ellos sienten que la iglesia les arrebató a papá y a mamá. Y ahora no quieren saber nada de la iglesia. ¿Sabe? Si usted es una persona que le pasó eso, hoy usted tiene una misión. De ir a tocar la puerta de donde están sus hijos y está en su casa y decir, hijo, perdóneme. Porque yo me invertí en muchos y te descuidé a ti. Porque tal vez lo único que están esperando para volver al camino es una disculpa de papá y mamá. Que les sane el corazón y el alma. Por algún momento usted siempre, algunas personas pareciera que fueron más importantes que usted, pero no, usted siempre ha estado aquí. Fui torpe. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:17? De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y ojo lo que sigue, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Marido que trata mal a la esposa, las oraciones no llegan ni al cielo raso. Si una descuidada relación con nuestra pareja es motivo de estorbo, de obstáculo en nuestra relación con Dios al orar, ¿no lo será también para servir? Hay personas que dicen, yo quiero servir en matrimonios, pero realmente es que su matrimonio es un desastre. Pero creen que sirviendo en matrimonio se van a arreglar. Y así no funciona la cosa. Funciona cuando ustedes los dos se aprenden a conectar con Dios. Tienen la casa en orden, se aman. Ahora sí vaya a la casa. Vaya al ministerio.
Y si usted es alguien que está sirviendo y tiene estos problemas, no deje de servir. Solo busque ayuda para restaurar su relación en la casa. Termino con esto. Si hay una relación de pareja que a mí me conmueve y que me ayuda y que me inspira, es la relación de Abraham y Sara en la Biblia. Es una relación en la cual yo soy un fan número uno. Usted sabe que dice la palabra que Sara le decía Señor a Abraham. Y un día yo le dije a mi esposa, Sara le decía Señor a Abraham. Y me dijo, a Abraham. Que Dios la bendiga otra vez a mi esposita. Me encanta esta relación matrimonial de Abraham y Sara, porque ellos se equivocaron, pero no se separaron. La pegaron también y siguieron juntos. Y cuando pecaron tampoco se separaron, seguían juntos. Recuerda, Sara antes se llamaba Sarai y era bien hermosa. Y entonces Abraham tenía miedo que se le fueran arriba a los reyes de la época. Y le dice, por favor, te ruego que mientas, di que eres mi hermana, para que no me maten y te lleven. Y ella, sí, pongámonos de acuerdo. Aunque se equivocaron, se confabulaban, se ponían de acuerdo. ¿Cuántos esposos tienen planes a corto plazo hoy y todos los días se ilusionan? ¿Cuántos de ustedes tienen planes aunque sea pequeñitos? Hoy vamos a poner 1 metro cuadrado de piso en diciembre y se ilusionan con el piso y dicen, vamos a comprar uno de este color y lo vamos a poner así y le vamos a hacer un rombito en el centro. Pero sin planes no hay entusiasmo en el matrimonio. En el capítulo 17 de Génesis, Abraham le dice al Señor, usted va a tener un hijo en la vejez, y se rió. En el capítulo 18 le dice el ángel a Sara lo mismo y Sara también se ríe, los dos se rieron. Pero sabe, tenía Sara 127 años y Sara muere. Y con eso termino de verdad. Sara tenía 127 años y muere. Usted tiene de tarea leer el capítulo 23 en casa y puede ver la historia de Génesis. Y Abraham dice que hace duelo y llora. Y busca dónde enterrar a su esposa. Y encuentra una zona que se llama la cueva de Macpela. Y esta cueva cita o lo dibuja la Biblia como un lugar con muchos árboles. Yo me imagino que era un lugar lindísimo. Era como un camposanto familiar solo para ellos. Y llega Abraham donde los hititas y dice, yo necesito comprar este campo porque murió mi esposa. Y los hititas reconocían en Abraham un señor de respeto con el favor de Dios y le dicen, ahí está, es tuyo, te lo regalamos. Y en eso Abraham contesta lo siguiente. Escúchenme por favor. Yo insisto en pagar el precio justo del campo. Acéptelo usted, así yo podré enterrar allí a mi esposa. En otras palabras, para que yo pueda enterrar a mi esposa, yo necesito pagar. No acepto regalos porque murió mi compañera de vida. Murió mi carne, mis huesos. Ya la vida no va a ser igual. No murió cualquier persona. Se me parece mucho cuando David hace un censo que Dios no le mandó a hacer. Viene un juicio de Dios y muchos israelitas mueren a causa del pecado de David. Y viene el profeta Gad y le dice a David, Dios te manda que vayas al campo de Aruana y ahí le ofrezcas un holocausto al Señor. Y en ese campo llega donde está Aruana. Aruana sale y le dice, oh rey, no tienes que pagar por el campo, yo te lo regalo aún a los animales para el holocausto. Y David dice una frase célebre, no daré sacrificio a él que no me cueste nada. Ese es el amor también que tenía Abraham por Sara.
No daré cualquier cosa a mi esposa, yo pagaré. Murió mi compañera. Póngase de pie, por favor. Sé que hoy nos hemos pasado, pero Dios quiere que usted se vaya sin culpa de este lugar. Usted puede tener culpa de la buena, se siente mal, algo está pasando. Dios quiere quitarle esa culpa de encima. O tal vez usted siente que no es nada malo, que nada va a pasar y usted no quiere dejar eso. Dios le ha hablado hoy al corazón. Mi misión hoy es hablarle lo que la Biblia dice. Mi misión no es convencerlo. Mi misión no es echarme un pulso con usted. Usted y yo nos tenemos que echar el pulso con Dios. Mi misión no es transformarlo, es el Espíritu Santo que transforma. Pero sí le pido algo. Dice la palabra, si escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Yo no le voy a decir que venga al frente, es tarde. Pero si hay alguien, oremos. Y hoy salga diferente. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero el que no lo hace nunca prosperará. Satanás quiere verlo destruido, pero Dios lo quiere ver restaurado. Aunque le dé vergüenza, confiéselo. Dios va a quitar su vergüenza. Satanás le dice: no, usted va a tener una X, pero su X va a ser borrada en el cielo. ¿Se atreve? Levante sus manos al Señor. Usted sabe personalmente y yo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestra culpa delante de ti. Hoy te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes cómo se llama, porque delante de tus ojos yo no puedo esconderme. Como decía el salmista, si voy a los cielos, ahí estás. Si voy al Seol, ahí estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy le pongo nombre con mis labios a eso que he hecho. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy, Señor, pido que me ayudes a tener valentía para poder afrontar las consecuencias, Señor. Hoy te pido, Señor, Padre, que me pongas en gracia delante de las personas que ofendí. Hoy te pido, Señor, Padre, que des esperanza de restauración a mi vida. Y que tú puedas restaurar a las personas que dañé también, Señor. Tú eres un Dios restaurador, Señor. Tú eres un Dios de esperanza, Señor. Tú no hiciste el infierno para mí, tú hiciste el cielo y todas tus bendiciones para mí. Fui hecho para disfrutar de eso, Señor. Pero por alguna razón Satanás me ha tenido atrapado en la cárcel de la culpa y de la mentira. Pero tú viniste a dar libertad a los cautivos, Señor. Y hoy yo quiero abrirte mi corazón nuevamente. Hoy confieso mi falta delante de ti. Y hoy te pido que abras esa cárcel, Señor. Tu palabra dice: y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy levanto mis manos y hoy digo: soy libre. Yo creo que soy perdonado, perdonada. Yo creo que la culpa ha sido quitada. Y hoy hacemos nuestras esas palabras que están escritas, Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz contigo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendice cada uno de mis amigos y amigas, llévalos con bien a sus hogares, Señor, protégelos. Que la paz tuya sea sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.